La bravuconería de los dirigentes occidentales es la característica fundamental del discurso político dominante. Desde principios de año, diversos personajes que simulan el papel de líderes en las capitales occidentales manejan una agresividad inusitada. No obstante, como buen bravucón pendenciero, se le aplica aquel adagio popular: una cosa es invocar al diablo, y otra muy diferente es verlo llegar. Al presidente Biden y sus acólitos, al parecer, les saltó el miedo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente Biden reconoció que jugar con fuego es un mal negocio. El primer mandatario del Coloso del Norte se vio obligado a recordar que la posibilidad de una conflagración nuclear, la cual los dirigentes occidentales han jugado, es una locura total. Biden dijo: no nos hemos enfrentado a la perspectiva de un Armagedón desde la crisis de los misiles de Cuba. En ese momento privó la cordura y se salvó la crisis. Al parecer, el señor Biden entendió que una confrontación atómica no es un asunto que se trate con ligereza. El mandatario también afirmó que el solo pensar la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas de bajo rendimiento puede fácilmente salirse de control y escalar una confrontación que provocaría la destrucción global. No podemos manejar si las palabras de Biden son caracterizadas por la sinceridad o por el miedo, principalmente tomando en cuenta que luego de discursos fuera de tono, las autoridades rusas respondieron que no dudaría en responder proporcionalmente en caso de agresión. En todo caso, Biden dijo: las autoridades rusas no están bromeando cuando hablan del uso de armas tácticas de bajo rendimiento. De hecho, tampoco parecen dudar en utilizar armas de carácter estratégico. A confesión de partes, relevo de pruebas. Fácilmente se puede colegir que, como buen bravucón de barrio, Biden ahora sopesa la irresponsabilidad de sus palabras en un primer momento y las consecuencias de las mismas. A pesar de que voces belicistas en Washington y Bruselas vocean a todo pulmón que Rusia es una amenaza nuclear, los hechos han desmentido tal aseveración. De hecho, las autoridades rusas han insistido que solamente si su integridad territorial está en riesgo, en respuesta, responderían con su armamento sensible. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró el martes 4 de octubre lo siguiente: no hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear estratégica, ni tenemos indicación de que Rusia esté preparando una respuesta nuclear. A pesar de las palabras de Biden y algunos de sus voceros, los enfebrecidos dirigentes europeos les llevan la contraria a sus patrones. La señora primer ministro de Gran Bretaña, Liz Truss, afirmó en septiembre pasado estar dispuesta a utilizar armamento nuclear contra Rusia. Desde pequeños países agresivos de Europa como las naciones bálticas o Polonia han solicitado a los Estados Unidos el emplazamiento de armamento nuclear en las puertas de las fronteras rusas. Sería plausible recomendar a la administración Biden que controle a sus cachorros. En la misma tónica, algunos dirigentes de Europa Oriental han solicitado el disparate de realizar acciones militares preventivas contra Rusia utilizando armamento nuclear. Evidentemente, estas declaraciones del brujo Biden caen como un balde de agua fría a estos enfebrecidos personajes. Por supuesto, muchas veces no se entiende quién tiene la voz cantante en Washington. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses contemplaban la posibilidad de utilizar armamento nuclear contra Rusia y hacía extensiva esta amenaza a China. El presidente de Rusia, en respuesta a estas amenazas, dijo: en una guerra nuclear no puede haber ganadores y no debe liberarse nunca. Rusia también dispone de capacidad militar, inclusive superior en 10 años a las fuerzas conjuntas de la OTAN. Recordó que nadie puede olvidar que Estados Unidos es el único país que ha utilizado armamento nuclear en el caso de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por ende, el presidente ruso afirmó que Estados Unidos maneja una política de chantaje nuclear. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó en un artículo de la revista National's Interest, publicado este miércoles pasado titulado Crisis de los misiles de Cuba 2.0 por Ucrania. Antonov fue tajante. Dijo el diplomático ruso:
Washington está empujando la situación hacia una confrontación directa de dos grandes potencias nucleares, cargadas de consecuencias impredecibles, conformado por una política de mentiras y tergiversaciones que son tomadas como amenazas de Rusia a la paz mundial. Mientras Biden parece recular de su inicial bravuconería, comprensible por demás, al recordar que su comportamiento es cada vez más imprevisible y errático, le aguó la fiesta a varios dirigentes europeos que rogaban cómodamente sentados en su irracionalidad el uso de armas nucleares. La crisis de Europa Oriental ha desatado demonios que parecían haber cesado sus macabras apariciones. Desde 1962, bajo la crisis de misiles en Cuba, un tácito acuerdo se había dado entre grandes potencias. Nació el concepto de la mutua destrucción asegurada, pero algunos personajes de escasa capacidad estratégica en el manejo de los asuntos de Estado ruegan por una solución extremista a la crisis. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es un ejemplo de total carencia de sindéresis. Mientras ha pedido en repetidas ocasiones más armamento a sus aliados occidentales y llegó al extremo de solicitar el uso de armas tácticas contra Rusia. Estas declaraciones han alarmado la opinión pública mundial por la sensibilidad del tema. Bueno, de alguna manera no nos puede sorprender el comportamiento de Zelensky. El dirigente ucraniano ha recordado en varias ocasiones que poco sabe de historia. Evidentemente, cualquiera puede colegir que no conoce nada de la crisis de los misiles de 1962. En ese contexto, a pesar de todas las diferencias ideológicas y de intereses geopolíticos, tanto John Fitzgerald Kennedy por los Estados Unidos y Nikita Khrushchev por la Unión Soviética entendieron que una guerra nuclear no se mide por posiciones políticas. En juego está la sobrevivencia de la especie humana. A pesar de todo, Biden, lo que no significa ninguna virtud, ha comprendido lo temerario de embarcarse en una guerra. Por supuesto, insistimos, no por cordura, sino todos los signos demuestran que es por miedo. De esta manera, Joe Biden seguirá con sus embrujos, intentando engañar a los incautos. Mientras sus acólitos y subordinados, como Zelensky, tendrán días duros y de tristeza porque sus dislocados planes parecen siempre fracasar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.